creo que es la tercera o cuarta semana, tercera semana. Han de saber ustedes de que cuando éramos menos gente me refiero, podíamos profundizar más porque los que nos dedicamos a la lectura y al estudio estábamos ya versados en las cartas y se podía parar en la exégesis y profundizar. De lo que se trata en este tiempo es de avanzar, ni rápido ni lento. Sí que lo importante es sacarlo de la palabra, pero a los que sepáis estas verdades, entended que hay gente que las necesita escuchar por primera vez. Así que es una manera de predicar expositivamente a una congregación de todas clases, a todos los niveles. Amén. Recuerdo que estuvimos con Santiago 1 año y medio o algo así. Eso sí que era profundizar. Y con Colosenses 2 años, no sé. ¿Vale? Pero entended que lo que se trata es vayamos comiendo, lo que, al ritmo que el Señor marque, pero se trata de hacer lo más sencillo posible para que todos podamos entender, grandes y pequeños, en el Señor, las palabras que el Señor nos marca. ¿Alguien se acuerda de lo que comentamos la semana pasada acerca de la unidad y la división? Empezamos por aquí, ¿alguien se acuerda? Sería bueno que lo estudiaseis en casa, es muy bonito. ¿Alguien se acuerda? Sobre las divisiones. Sí. ¿Alguien se acuerda? Sí. Luis habló de que las iglesias de afuera les gusta coger mucha gente, no para la gloria de Dios, sino para ellos mismos, ¿no? Bueno, una de las maneras, sí, esto fue quizás algo, no tiene mucho que ver en lo que hablamos acerca de esto, pero sí lo hablamos. Y por desgracia, creo que generalmente, y hay excepciones, pero el llamado general de las iglesias es recoger mucha gente, que venga mucha gente. Esto es bueno porque queremos que se convierta la gente, pero no se puede retener la gente a cualquier precio. Queremos que vengan a escuchar el mensaje, pero no se puede retener la gente a cualquier precio. Eso provoca que se rebaje el mensaje. Porque si predico en contra de Colombia, ¿qué? Entendedme. No, esto no significa de que haya gente que se decida ir a otra congregación porque tenga ningún problema con la doctrina, no tiene nada que ver, ¿vale? Es porque le marca el Señor que y esto es perfecto y lícito y precioso. ¿Alguien más se acuerda? El llamamiento del Padre. Del llamamiento. Tener comunión con Jesús. Amén. El llamamiento del Padre a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nosotros. Acordaros de esto. Estuvimos hablando también acerca, y os refresco la memoria, pero eso tendríais que responder muy rápido, porque tendríais que estar pensando esto toda la semana. Estuvimos hablando también de que Pablo se queja de una clase de división cuando después él divide la iglesia. Iglesia en minúscula, porque la iglesia en mayúscula es indivisible. La iglesia en mayúscula no se puede dividir. Él mismo lo dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Se puede cortar un brazo del Señor? No. Se queja que los cristianos que creen una sola cosa, que tienen una misma mente, los cristianos que tienen una misma visión de lo que es el Evangelio, trazan limitaciones y grupos que provocan un cisma en las iglesias locales, porque unos dicen que son de Apolos, otros de Pablo y otros de Cefas y otros de Cristo. Estos son los peores. Y el cisma local es lo que hace que Pablo se queje y exhorte a la iglesia y haga un llamado a la unidad. Debemos estar unidos, no solo la iglesia local, sino con las demás iglesias donde se habla la verdad del Señor, y son iglesias bíblicas. Este es un llamado a la unidad de parte del Señor. Pero el mismo Pablo, que aquí se queja porque no hay unidad, es en el que el capítulo 5 dice:
os mando que no os juntéis con los que llamándose hermanos fueren fornicarios, avaros, idólatras, maldicientes. Es decir, se queja de que no te juntas con el que no te cae bien, pero es de Dios, y se queja porque te juntas con el que te cae bien, pero no es de Dios. Estuvimos hablando una hora y pico de esto, pero ¿lo entendéis, verdad? Es decir, a mí me cae muy bien, yo qué sé, un amigo mío de toda la vida, pero es un falso hermano. Tengo que decidir, chequearlo en la palabra y decir, Dios mío, esta persona dice ser tuyo, pero vive al revés de lo que tú dices. Es más, no predica toda la verdad. Aunque me cae muy bien y lo quiero mucho, la palabra me dice que si es avaro y se llama hermano, si es maldiciente y se llama hermano, me manda a separarme de él. Pero no me cae bien el Jimmy. Es que me cae muy mal. Pero el Jimmy predica la verdad y además vive conforme a la verdad. Aunque me caiga mal, entonces yo tengo que juntarme con él. No puedo estar dividido de él aunque no me caiga bien. ¿Se entiende? Podríamos estar hablando de esto porque por suerte, por desgracia, es un tema que me he tenido que comer, empapar mucho rato. Pero terminaremos el tema de las divisiones y quien quiera, si queréis, seguimos, pero pienso que la información está dada. Terminaremos el tema de las divisiones tocando un verso que habla de la unidad, ¿vale? Efesios 4:3. Dice la Biblia, las Escrituras dicen, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Repetimos, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué significa solícitos? La palabra solícitos. ¿Cómo? ¿Llamados? Bueno, sí, no, sí, pero no. Solícitos significa apresurarse a hacer algo. Esforzarse en hacer algo. Eso es solícito, ¿vale? Esa es la palabra que usa Pablo, una palabra en griego que significa rápidamente esforcémonos en hacer algo. ¿El qué? En guardar la unidad. ¿Pero qué unidad? Aquí está el problema. ¿Cuál unidad? ¿La unidad de la cultura? El espíritu. ¿La unidad del amiguismo? ¿La unidad de las asociaciones? ¿Qué unidad? La unidad del espíritu. ¿En qué letra empieza aquí espíritu? En mayúscula. Y cuando la Biblia habla del espíritu en mayúscula, ¿qué significa? ¿Quién es? Amén. ¿Entendéis? La unidad es que no dice cualquier cosa Pablo, es que es chunguísimo esto. La unidad del Espíritu. ¿Y bajo qué condición? En el vínculo de... Otra palabra impresionante, es que dice bombas de mano. Dice la unidad del Espíritu, de todo lo que el Espíritu ha dicho y hace y lo que dijo que se hará, en un vínculo, el de la paz. Para ti el vínculo de la paz es la pipa de la paz. Tengamos paz. El vínculo de la paz es una bandera blanca, paz, firmemos la paz. No, el vínculo de la paz, cuando Pablo habla de paz aquí, habla de shalom, hermanos. Y aquí se ha estudiado mucho lo que es shalom. ¿Qué es shalom? Shalom es armonía entre lo celestial y lo terrenal. Recuerdo ahora Romanos capítulo 5, donde el apóstol Pablo dice, ahora tenemos paz para con Dios. Antes estábamos enemistados, pero ahora la shalom se ha hecho. ¿Por medio de quién? De Cristo. Vamos a resumir todo esto, importante. ¿Voy muy rápido? ¿No? Vale, vamos a resumir todo esto. La unidad tiene que estar hecha bajo dos cosas. Primero, el Espíritu Santo,
y el vínculo de la paz. Entonces aquí en este tema tienes que discernir por la palabra a quién te manda Dios esforzarte y ser solícito en guardar la unidad con tal persona, con tal hermano o con tal otro. Voy a tocar un texto para que nos acordemos de esto. Gálatas 5:16. Y quiero terminar esto ya, Gálatas 5:16. Dice así: digo pues, andad en él. ¿Con qué letra lo pone? ¿Es el mismo Gálatas 5:16 que Efesios 4:3? ¿Es el mismo espíritu? ¿Sí? Andad en el espíritu y no satisfagáis el ¿qué? Los deseos de la carne. Luego, un hermano que tenga por doctrina satisfacer los hermanos de la carne, los hermanos de la carne, los deseos de la carne, ¿entra en la definición de que tienes que estar solícito en guardar la unidad con él? No. ¿Significa esto que tenemos que segregarlos y criticarlos? No. Significa que tenemos que predicarles y amarlos para que vengan a la verdad. Pero, fijaros, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, solícitos en guardar, ¿vale? Espíritu, es la misma palabra. Luego, los que satisfacen los deseos de la carne están en contra de ¿quién? El espíritu, que es Dios. ¿Entendéis? ¿Se puede guardar la unidad con gente que satisface como norma de vida los deseos de la carne? No. Chungo, es muy chungo. ¿Tenemos que somos los mejores? No, somos los peores, porque nosotros lo hemos visto y aún lo hacemos. No se puede guardar la unidad de la que habla Pablo en el espíritu porque son contra el espíritu. ¿Se entiende? Rápidamente. Y el del espíritu es contra la carne. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, ¿qué te manda el espíritu? Fijaros en lo que se predica hoy en día, generalmente. Adelante, lo que te propongas tira para adelante porque Dios te lo va a conceder. Aquí dice, los deseos de la carne son contra el espíritu. Y dice más, dice, para que no hagáis lo que quisierais. Normalmente el espíritu te manda a hacer lo que no quieres, porque nadie quiere perdonar, nadie quiere amar, nadie quiere, todo el mundo quiere tener la razón y yo tengo la razón. Sigamos. Se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, ¿se puede guardar la unidad con gente que practica tales cosas? No, porque no heredan el reino de los cielos. No tienen al Espíritu, son contra el Espíritu. ¿Queda claro? Es clarísimo, Está bien claro. Dice, más el fruto del Espíritu, en E mayúscula, otra vez dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son guiados, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus placeres o pasiones y deseos. Es decir, se puede guardar, se debe guardar, no se puede, se debe como mandamiento guardar la unidad del Espíritu solícitamente bajo el vínculo de la paz con los que han crucificado la carne
con sus pasiones y deleites, aunque no te caigan bien. Son tus hermanos. Cerramos el tema. ¿Ok? Sigamos. Primera de Corintios. 13, 14, 15, 16 y 17 los leemos, pero habla de lo mismo. Doy gracias a Dios que ni a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Me queda mucho por decir acerca de esto. Me hubiera gustado hablar de esta familia, de los de Cloé. Otro día quizás hablemos de ellos. Porque Pablo, esto es muy bueno, ¿vale? Pablo es informado acerca de lo que pasa en la iglesia. Es precioso. Si los de Cloé no se hubieran armado de valentía, la iglesia seguiría en errores. Una iglesia de muchos errores, una problemática sin fin, nos da una teología sin fin. Para la gloria de su nombre. ¿Habéis entendido? Hace calor, ¿eh? Sí. A ver si pones un poco el aire acondicionado así un poquito, pero muy leve. Muy leve, muy poco. ¿No? ¿Sí o no? ¿Lo queréis? Un poquito, solamente un poco. Aire necesito, un poco. Pasamos los de Cloé. Dice la palabra en el verso 18. Y ahora quiero que todos, atentos. Porque la palabra de la cruz, ¿cómo contrarresta Pablo las divisiones y todas estas cosas? Con una palabra. La palabra de la cruz. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado este verso, eh? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría del mundo el mundo no conoce a Dios mediante la sabiduría, juego de palabras, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Impresionante. Vamos al 18 otra vez, expositivamente. Porque la palabra de la cruz, ¿qué es? ¿Locura a quién? A los que se pierden. Stop. Esto ya nos da un abismo y otro abismo. Aquí Pablo separa dos abismos. Así mismo, hace una división universal. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para nosotros es poder de Dios. La evidencia de la salvación, una de las evidencias de la salvación, es si la cruz para ti es locura o es poder. Pero cuando Pablo habla de la palabra de la cruz, no solo habla del creer que Cristo fue crucificado y resucitado al tercer día. Pablo habla de todo lo que la palabra de la cruz y del crucificado habla. Porque que Cristo murió y resucitó al tercer día no te provoca ninguna ira, porque tú no has hecho ningún esfuerzo en eso. Pero las palabras del crucificado, la palabra de la cruz, te provoca ira, es locura para ti. Locura es una palabra griega que se dice así, moria, y significa insensatez, absurdez, algo absurdo. ¿Es absurdo, es insensato la palabra de la cruz para usted? ¿Qué es la palabra de la cruz? ¿Qué predicaba Pablo?
Palabra de la cruz. ¿Qué predicaba Pedro? La palabra de la cruz. ¿Qué predicaba Juan? La palabra de la cruz. Todos predicaban lo mismo. ¿Qué predicaba Apolos? Lo mismo, predicaban todos lo mismo. Unos con más elocuencia, otros con menos, unos tartamudeando, otros brillando, unos con pasión, otros más quietos, unos chillando, otros más abocados, pero todos predicaban lo mismo, la palabra de la cruz. Y el fundamento de ese mensaje, el llamado de ese mensaje, ¿cuál es? Arrepentíos. Cristo ha muerto y resucitado. Arrepentíos. Hoy se doblega ese mensaje y se enfatiza en lo que al hombre le va bien. Cristo ha muerto y resucitado. Pero la parte, y os podría citar textos y textos y textos donde cada uno de los discípulos del Señor predicó esto: arrepentíos, 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 arrepentíos. Hoy hablaba con Samuel y Angie aquí en la iglesia, en el rato que hemos estado aquí en comunión con el Señor. Mi padre me contó una vez, alguna vez me lo ha contado, más de una, que él era pequeño y estaba en el colegio de muy pequeño y vinieron unos hombres a traer unas botellas con un líquido negro y obligaron a los niños a probarlo. Ese líquido no habían probado nunca nada igual, de color negro, en unas botellas de cristal muy extrañas. Al probarlo casi todos, ese olor a jarabe les provocaba náuseas. Pero siguieron fabricándolo. Se hicieron tan famosos que quizás sea la marca más conocida mundialmente. Coca-Cola. Coca-Cola. Al principio provoca rareza. ¿Qué es esto? Pero Coca-Cola ha evolucionado tanto de que se ha convertido quizás en la marca más famosa del mundo. ¿Quién no ha bebido una Coca-Cola en la Tierra? ¿Quién? Creo que hasta los esquimales. ¿Sí? Ahora venid a mí. ¿Por qué Coca-Cola ha seguido triunfando siempre? Hay muchas razones que quizás aquí ahora el hermano Pepe nos podría decir muchas más, ¿no? Pero ¿por qué ha triunfado siempre la Coca-Cola? Porque Coca-Cola se ha sabido adaptar al cliente. ¿Estáis conmigo? Es decir, cuando Coca-Cola empezó con fuerza, se multiplicó las ventas a nivel mundial, una empresa grande, tanto que la fórmula nadie la sabe, dicen. ¿Vale? Pero ocurría algo, se empezó a estudiar los efectos adversos de la Coca-Cola y se vio que estudiando el líquido en sí mismo tenía una sustancia que alteraba el sistema nervioso y ponía nerviosa a la gente: cafeína. ¿Qué ocurrió? Que hubo una campaña en contra de la cafeína de Coca-Cola. ¿Qué hizo Coca-Cola? Se adaptó al mercado, sacó y lanzó una Coca-Cola que no alteraba el sistema nervioso. Coca-Cola sin cafeína. Siguieron las ventas y se multiplicaron porque lograron agarrar el mercado de la gente que tiene problemas nerviosos. No podía beber Coca-Cola y ahora puede porque no le altera, no tiene cafeína. Pero se siguió estudiando y resultó que lograron ver que además incluso la que no tenía cafeína engordaba con sus azúcares. Y Coca-Cola se adaptó al mercado de tal forma de que quitó el azúcar y sacó Coca-Cola Light. Se expandió mucho más porque ahora ya podía coger a la gente que estaba haciendo régimen y las mujeres que querían guardar la figura podían beber Coca-Cola sin temor a engordar. Pero siguieron estudiando y vieron que la Coca-Cola Light y sin cafeína, o mejor dicho la Light, no tenía el mismo sabor que la primera. Y se inventó Coca-Cola Cero. ¿Por qué Coca-Cola sigue triunfando? Porque ha sabido adaptar su producto, hermanos, a la demanda. A mi modo de ver, y es un modo personal, el evangelio de hoy en día es un evangelio que se ha adaptado a la demanda humana. Amén.
Los predicadores han sabido doblegar el mensaje de tal forma que si hay una parte de la iglesia o en esta otra iglesia no les gusta esto, no se predica esto. Y si la parte de la otra iglesia no les gusta lo otro, no predicaré lo otro, le quitaré la cafeína, le quitaré los azúcares. Aleluya. Sabré adaptarme. Pero Pablo dice, solo hay un evangelio. El evangelio de la cruz. Y el evangelio de la cruz no se adapta a nadie. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Es el pueblo que se adapta al evangelio y no el evangelio que es adaptado al pueblo. Desgraciadamente, hoy contemplamos de que la iglesia son las manos y la palabra es el barro. Usted está en casa y adapta la palabra como usted quiere, pero en verdad la Biblia son las manos y usted es el barro. La palabra de la cruz. ¿Qué es la palabra de la cruz? Horas y horas y horas. Pero vamos a hablar de 4 cosas muy sencillas, muy sencillas. Son las reacciones de la gente, para que veáis que no se adapta el evangelio verdadero no se adapta a nadie. Las reacciones que algunos personajes en la escritura sufrieron o demostraron ante el evangelio de la cruz, ¿vale? ¿Sí? ¿Es locura para ti arrepentirte? ¿Es locura para ti? Para mí es poder de Dios. Poder de Dios, pero poder de Dios. Absoluto poder de Dios. Vamos a Juan 6:16. Perdón, 6:66. Vale. Aquí os dejaré con la frase. Primero leeremos el 66, que es lo que dice la palabra, que fue la reacción que tuvieron los hombres, algunos de los hombres, al escuchar las palabras de Cristo. ¿Sí? ¿Lo habéis entendido? La reacción que provocó, porque Cristo, el mensaje de la cruz de Cristo no solo está en la cruz, está desde el pesebre, en la encarnación ya es el mensaje de la cruz. Cristo es crucificado desde niño ya, abnegándose. El que es igual a Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Desde allí está el mensaje de la cruz, ¿vale? Y en el principio de su ministerio ya predicaba los atisbos de la cruz. Fijaros lo que predicaba. Mirad. Vamos al 53, ¿vale? No, al 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Vamos al 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come, ¿qué? No muera. Yo soy el pan vivo, yo soy él. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cruz. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente.
Reacción, después de algunos versos más, verso 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque les ha predicado parte de la cruz. Porque es la palabra de la cruz. ¿Cómo la palabra de la cruz? Saben que, claro, para ustedes esto es muy relativo. Quien no come mi cuerpo y mi sangre, nosotros lo tenemos como muy común, muy tocado todo esto, ¿sí? Pero para un hebreo, aquí hay un choque frontal. ¿Por qué? Porque el Dios de Israel ha dicho, no podéis comer sangre, ni carne con su sangre, porque en la sangre está la vida, está prohibido. Y ahora viene él y dice, mi sangre sí. Mi sangre sí. Dicen, ¿pero qué dice este loco? Por eso, es locura para los que se pierden, pero había 12 hebreos más. Aleluya. Eran igual de hebreos que los otros, en los cuales en el verso 67 se les dice, porque el Señor, fijaros, no cambia el mensaje porque ame más o menos. No cambia ni muda el mensaje porque quiera más a Juan que a los discípulos que se han ido. Y no cambia el mensaje porque se quede solo. Dice, ¿acaso queréis iros también vosotros? Porque no voy a cambiar, El mensaje será el mismo. Vosotros, si coméis mi carne y bebéis mi sangre, tendréis parte conmigo, pero si no, no tendréis parte conmigo. ¿Queréis iros también vosotros? ¿Mudó el Señor por a quien quería el mensaje? ¿Cambió el Señor? No cambió el mensaje. No cambió. Para muchos fue locura, para estos que se quedaron, ¿qué fue? Pedro se lo mira y dice, ¿a dónde vamos a ir, Señor? Aleluya. ¿A dónde? ¿Dónde vamos a ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿A dónde vamos a ir? ¿Dónde? Solo tú. Solo tú. Fijaros, en este texto nos demuestra una reacción ante la palabra de la cruz, ¿verdad? La reacción es, se alejaron de él. Discípulos. Cuidado, Sus discípulos, dice. Se alejaron de él. Cogieron otra opción. Otro evangelio, otra cosa, otra opción. Pero fueron honestos, porque se fueron de alguna manera del vínculo local de Cristo. Pero hubo uno que admitió que creyó el mensaje, pero era un traidor, y no se lo creyó nunca, aunque estuvo con él todo el tiempo. Hay gente que veremos que se aleja del evangelio, pero hay otros que veremos que se queda en la iglesia, pero es peor que los que se alejaron. Y hablo de términos locales. Y hay otros que se irán por el evangelio, porque el Señor les manda a otro lugar. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pero ¿entendéis cómo muchos se alejan de Él? Y volverse atrás en este tiempo puede ser irse, pero volverse atrás también puede ser quedarse, Judas. ¿Entendéis? ¿No lo entendéis? ¿No lo entendéis? ¿No? Bueno, ¿cómo lo hago esto? Es fácil. Unos se volvieron atrás, pero de los 12 que confesaron nosotros nos quedamos. Hubo uno que también se volvió atrás. Nunca estuvo con él, aunque lo vio todo. Un falso hermano dentro de la iglesia. Ahora sí, ¿verdad? Hoy, algunas iglesias dan la oportunidad de ser miembros de una iglesia local, pero no de ser salvos. Hoy esta opción es viable. ¿Lo entendéis? Es muy fácil, Es viable. Yo me junto al pastor, doy mis diezmos, digo amén cuando tengo que decir amén, pero no hay una radiografía de la vida de esta alma. No hay una confesión de fe pública y no hay una vida que responda a esa fe que dice tener. Se puede ser de la membresía sin ser salvo. Esta opción
existe participar de una iglesia sin haber tomado la cruz. Existe. Otro aspecto de lo que causa la palabra de la cruz, vamos a verlo en Gálatas 6:12. Y podríamos hablar mil, pero yo me he acordado de esto solamente. Es guapísimo. Este texto me encanta a mí, ¿vale? Subrayarlo, porque es precioso este texto. Ese texto es bonito de verdad. Fijaros, es muy importante. ¿Sabéis que veo un espíritu de estudio, hermanos? Que hacía tiempo que no lo veía. Me gusta. Veo intención de aprender. Hacía días que no lo veía. Gálatas 6:12. Dice así. Todos los que quieren agradar en la carne, ¿sí?, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Este texto me rompe el alma por la mitad. Vaya textos, ¿eh? Vamos a repetirlo. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución de la cruz de Cristo. Os voy a poner en tema. Galacia. Había nacido una herejía que había contaminado la iglesia en Galacia, de tal forma de que los cristianos, los que creían en el Señor, eran inducidos a la circuncisión. ¿Sabéis lo que es la circuncisión, verdad? El pacto abrámico. Dios mandó a Abraham hacer un pacto con toda su descendencia. La circuncisión. Es un pacto de sangre, ¿sí? Es, bueno, ya lo sabéis, no creo que sea muy explícito, Con todos mis respetos, ya sabéis lo que es la circuncisión. Vale. Entonces, en esta iglesia llega Pablo a hacer una carta y llega a ser tan duro Pablo, para que veáis si era duro o no era duro, que dice así Pablo. Una de las frases que dice así guapas es: ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿No habéis entendido? Voy a repetir. Ojalá se mutilasen los que os perturban significa ojalá se pasasen de corte. Mutilación. Porque estos eran los que hacían los cortes. Ojalá se mutilasen. O sea, es muy heavy este hombre. Está muy loco, Está muy loco este Pablo. Ojalá se mutilasen los que os perturban, dejémoslo ahí. Y ahora, después de toda la carta de hablar de la gracia, hablar del pacto del Señor, hablar de que los cristianos y los gentiles, que somos nosotros, no necesitamos cumplir los mandamientos que se les dio a Israel para la salvación, sino que las promesas son nuestras igual por el pacto y por la muerte de Cristo en la cruz. Hablando de todo esto y de entender todo esto, al final les dice esta frase: todos los que quieren agradar en la carne, esto es brutal, estos os obligan a que os circuncidéis. ¿Por qué? Solamente para no padecer persecución por causa de la cruz. Es decir, la circuncisión hará que no sufráis persecución. Es brutal. La circuncisión hará que estéis tranquilos en casa. En otras palabras, la aceptación social provocará que estéis tranquilos. Si os circuncidáis, provocará de que no os persigan. Pero Pablo dice: lo siento, toca persecución. La cruz provoca persecución. Siempre. ¿Quién perseguía a los que no se circuncidaban? ¿Roma? ¿La policía?
¿Quién perseguía a los que no se circuncidaban y predicaban del Dios de Israel? Los judíos. Los religiosos perseguirán a los crucificados. Si no guardas el pacto de la religión, te perseguiré. ¿Eh? Por eso les decía, os obligan a que os circuncidéis para no padecer persecución. Es decir, la aceptación social en el núcleo de la religión provoca que no haya persecución. Y ahora todas estas cosas son aplicables a este día y a nuestros días. Aceptación social provocará que no nos persigan. Esto no significa que sea un deporte no ser aceptado, porque hay gente muy chula hoy en día. Yo soy radical. No, sé bíblico. Y tienes que amar. Amén. Tienes que amar y respetar. Amén. Sé bíblico. Ahora, si la escritura te pone la tesitura de aceptar lo social o lo bíblico, no te circuncides. No seas como el mundo religioso quiere que seas. Tienes que ser bíblico. 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 Gloria al Señor. Este texto hay que subrayarlo. Todos los que quieren agradar en la carne os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución por causa de la cruz de Cristo. Otra cosa más. Cuando se predica la cruz, otra más, sin llevarla es aceptado por todo el mundo. Voy a repetirlo. Cuando se predica la cruz sin llevarla, ese mensaje es aceptado. Hay gente que predica el mensaje de la cruz y no lo lleva. No lo vive. Ese mensaje es aceptado. Pero cuando ese mensaje se predica cumpliéndolo, ese mensaje no es aceptado. Yo conozco predicadores que predican cosas que se predican aquí y no sucede nada. ¿Por qué? Y otros que sí que suceden cosas, Estoy hablando de cosas que conozco, no puedo hablar de lo que no conozco, de lo que sé sí. Porque no lo viven. Y uno puede hablar de la cultura, pero como no lo vive, no le sucede nada, porque no lleva la cruz. ¿Habéis entendido? Vamos a Lucas 4:29. Lucas 4. Vamos a leer desde el 16, pero el 29 es muy importante. Vino a Nazaret. ¿Quién? ¿Quién vino a Nazaret? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Qué era Nazaret? Vamos a ponernos en tema. ¿Qué era Nazaret? Su casa, ¿no? Donde vivía, ¿verdad? ¿Sí? Donde se había criado, ¿vale? Vino Jesús a Gracia, o a Sabadell, o a La Mancha, o donde sea, a su casa, ¿vale? En su casa, donde se había criado, dice la Biblia. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su, importante, costumbre, y se levantó a leer, porque ya tenía la edad bíblica para poder leer en la sinagoga. Tomó el rollo, y se le dio el libro del profeta Isaías. Mal libro le dieron. Mal libro le dieron al Señor. ¿Os imagináis al Señor tomando el libro? Es que yo quiero viajar. Claro, así cuando le dije esto me acuerdo, cuando le dije el otro, sí, me acuerdo. ¿Por dónde abro? ¿Por dónde abro? ¿Os imagináis esto? Espectáculo. Y se dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¡Uf! ¿Cómo ha leído este niño? Imagináis esos ancianos con las barbas, las túnicas. ¿Cómo ha leído, no? Fijemos en él, porque ya tenía cosas raras Jesús. Con 12 años se perdió en el templo. Este chaval va mal. Intenta enseñar a los mayores. Este no va bien. Fijos los ojos en él. Pero bueno, le dejamos.
Y comenzó a decirles, atención hermanos, hoy se ha cumplido esta escritura. Y fijaros la letra que usan con E mayúscula. Esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, muy bien, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Es Jesús transformado allí en medio. Y él les dijo, sin duda, atención ahora, me diréis este refrán, médico, aquí ya cruz, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Aún no había hecho ni un milagro, pero ya profetizaba, me diréis esto. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, atención, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Fijaros la reacción ante el mensaje. Todos en la sinagoga, mientras lo dices y lees el profeta, no pasa nada. Tú lees el profeta Isaías, no pasa nada. Pero cuando lo cumples y lo aplicas, cuando lo llevas a la vida, ¿qué ocurre? Levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Mientras se dicen cosas, no pasa. Puede haber el predicador más duro del mundo, pero si solo lo dice no pasa nada. El pastor más duro de la tierra hablando, pero si solo lo dice no pasa nada. Es cuando se aplica a las almas el mensaje. Es cuando se le coge aparte y se le dice, es que este eres tú. ¿Cómo? Si disfruté en el mensaje, que soy yo, me voy. Te voy a despeñar. ¿Qué eres? Es cuando se aplica el mensaje. No solo cuando se habla. Sí, he escuchado hablar de la cruz, increíble, pero no han vivido. No pasa nada. Pero cuando un anciano, un joven, una mujer, que no sepa leer siquiera, pero en un mercado, en la calle, comprando verdura, habla a alguien y le dice, arrepiéntete, Cristo viene pronto, ocurre algo, hay una explosión, hermanos, poder de Dios, se lo creyó, no es locura para ella, es poder de Dios, 1 Corintios, poder, dinamis de Dios, poder, dinamita divina, dinamita divina. Los hombres reaccionan con odio a la palabra de la cruz. Y no solo a la palabra de la cruz, sino que reaccionan con odio ante aquellos que llevan la cruz. ¿Es posible? ¿Solo es un mensaje? Es un mensaje que al llevarlo a la vida se convierte en un mensaje vivido. Y al ser un mensaje vivido, se convierte en un mensaje expuesto al mundo. Odian a Jimmy porque ha tomado la cruz. No lo pueden ver porque ha tomado la cruz. Odian a Samuel porque ha tomado la cruz. Odian a las hermanas porque han tomado la cruz. No es de ti, no te odian a ti, odian la cruz. No estés entendiendo, ¿me estás entendiendo? Te van a odiar no por, entenderme, aborrecer, quizás este término sea más bíblico. Te aborrecen porque llevas la cruz y eres una denuncia andante. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene, arrepiéntete, Cristo viene. Él murió en la cruz y ya viene. No solo provoca odio el mensaje, sino provoca aborrecimiento a quienes lo llevan. ¿Lo queréis ver? Lucas 6, 22. Lucas 6, 22. Leemos. Dice así: bienaventurados seréis
felices seréis, dichosos seréis, cuando los hombres os aborrezcan, esto es, os odien. ¿Quién? Los hombres. Y cuando os aparten de sí. Esto aquí no, bien lejos. Sí, señor. ¿Os suena? Sí. Bienaventurados seréis. Cuando os aparten, no soportan, tienen que apartarte, no aguantan, no puede ser. Os aparten. ¿Por qué? Dice, y os vituperen. Y fijaros lo que dice, y desechen vuestro nombre como malo. Es decir, hay un paso, tu nombre es bueno hasta que llevas la cruz. Cuando expones el mensaje del evangelio de la verdad, no de la religión, no el evangelio de la circuncisión física, sino de la circuncisión de corazón, un pacto eterno, los hombres aborrecen tu persona, pero no a tu persona en sí mismo, están aborreciendo el mensaje. No es a mí, es el mensaje. No es a ti, es el mensaje. O sea, cuando te creas que te están odiando a ti, olvídate, no eres tan importante. Lo importante es el mensaje. Es que tienes cara de cruz. Tienes cara de cruz. Crucificados. Siendo el espectáculo del mundo. Gente muerta que anda por la vida. Espectáculo. Claro, The Walking Dead lo cogieron de nosotros. Fue un plagio de la iglesia verdadera. Gente muerta que anda. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. Dice, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos aquel día y alegraos, porque aquí que vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres a los profetas. Hay una norma que se replica en toda la Biblia y se tiene que replicar en la historia de la iglesia. Aborrecen a los profetas. La religión aborrece a los profetas. Los hombres aborrecen a los profetas. Desde hace 4000 años hasta ahora aborrecen a los profetas. ¿Entendéis? Tu nombre lo desechan como malo. Eras bueno, pero ahora ya no. Yo conozco un chaval que lo querían mucho. Lo quería todo el mundo. Lo odias. No me jacto. No se puede jactar uno de esto ni hacer bromas. Amemos, hermanos. Amemos hasta morir. Amemos. Porque el amor es la cruz andando del Señor. Amemos. Amemos hasta morir. ¿Otro o hasta aquí? ¿Otro? Alejandro, sí. Hay otra causa, otra reacción. Los mismos discípulos se escandalizan por la cruz. Estar con Él en toda situación es bueno, pero ocurre algo, que cuando las cosas se ponen feas y hay que ir a la cruz, esto lo paso rápido, los mismos discípulos se escandalizan. ¿Os acordáis de los 12? Estaban con Él cuando resucitaba, cuando se imponían los demonios. No tenían miedo a los demonios. Bueno, esta es buena, la acabo de recibir ahora. No tenían miedo los discípulos a los demonios. Solo tuvieron miedo de una cosa. ¿De qué? De la cruz. El séptimo de caballería. Es brutal, pero bueno, yo sigo. Otra oportunidad, ¿vale? No tenían miedo a los demonios. En tu nombre echamos fuera. No el miedo a los demonios. No me da miedo. Si van por los demonios, algo pasa. Los demonios no dan miedo. Dios da miedo. A mí me da miedo Dios. Los demonios no me dan ningún miedo. Que venga, va. Lo digo en serio. Corro 40 minutos al día, Hay que tener respeto y saber con quién te enfrentas. Y mejor no digas nada si no vives de rodillas, si no vas al entreno cada día. ¿Vale? Pero lo que me da miedo es Dios. Claro, la voluntad de Dios da miedo. Por eso fue mucho más terrible el Getsemani que la cruz.
Porque en la cruz el Señor se duele del dolor físico y por supuesto del desamparo impresionante, que no hay dolor como ese. Pero en el Getsemaní aceptó la voluntad del Padre. Aceptar la voluntad del Padre es doloroso, hermanos. Por eso, cuando se enfrentan los discípulos con los demonios, no ocurre nada. Se pueden enfrentar a los demonios, pero enfrentándose a la cruz solo quedó uno: Juan. Todos los demás se alejaron, se escandalizan de la cruz. Aún los discípulos. Y hoy en día, en el mundo evangélico, ocurre esto. Sabemos sacar demonios, aprendemos a profetizar, hablamos en lenguas, pero ¿qué ocurre con la cruz? Nos escandalizamos. Cuando hablamos de la abnegación a uno mismo, cuando hablamos de la abnegación a la cultura, cuando hablamos de la abnegación a criar los hijos cristianamente, cuando hablamos de la abnegación en las fiestas, en las celebraciones de nuestras bodas, en todo esto, cuando hablamos de la abnegación al mundo, esto es un escándalo y todos le dejan. Por eso se crean sistemas para que se pueda predicar de todo y somos Coca-Colas que nos hemos adaptado porque la demanda provoca el producto. La demanda hace el producto. Gloria a su nombre. Terminando. Solo Juan y su madre se quedaron ahí. Y bueno, y la perseverancia de Juan fue recompensada porque fue el discípulo que al quedarse con él en la cruz, el más longevo de todos. De anciano en una isla llamada Patmos, una cárcel, aún allí recibe la revelación. Se quedó con él. Se quedó con él. No tuvo miedo a la cruz, porque él estaba ahí. Gloria al Señor. Terminamos con esto. La reacción de un salvo por la cruz ante el rechazo de tal cruz. ¿Os acordáis de Pedro en la hoguera? ¿Sí? ¿Qué ocurrió cuando Pedro estuvo delante de la hoguera? Que negó al Señor, que la cruz era demasiado para él. ¿Sí? Pero luego Pedro se restaura. Capítulo 3, verso 14 del libro de los Hechos. En la hoguera vemos un Pedro asustadizo. En el capítulo 3, verso 14 de Hechos voy yo. Pedro se manifiesta y dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando has recibido la cruz y cuando uno la lleva, esa cruz te hace poderoso hasta para decirle a los judíos que ellos crucificaron al Maestro. Es lo que ocurrió aquí. Se hizo poderoso por la cruz. Antes, asustadizo. Yo no le conozco. Después, cuando fue tratado, poderoso. Dice aún a los judíos: vosotros crucificasteis al Maestro, matasteis al autor de la vida. ¿He visto qué discurso? Termino. Discurso de Esteban. Capítulo 7 de Hechos. Fijaros esto. Quisiera leer algunos versos, ¿vale? Para que veáis la manifestación bíblica. Hay manifestaciones bíblicas. Hay manifestaciones bíblicas, ¿vale? Esteban está siendo juzgado. ¿Sabéis quién es Esteban? ¿No? Esteban fue un discípulo del Señor, un diácono. Un diácono. Un sencillo diácono, pero con un poder impresionante. Y bueno, fue acusado de herejías, de sedición, etc. Lo tenían en juicio. Los judíos lo trajeron a juicio y dijeron: bueno, explícanos esto que te pasa, que hablas mucho de este tal Jesús. Y ahora Esteban dice: dejadme que lea, ¿no? Capítulo 7. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y Esteban dijo: varones, hermanos y padres, fijaros qué respeto. Varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Empieza Esteban disertando acerca de la fe de Israel, una fe vivida por el pueblo. Seguimos. Entonces salió de la tierra de los caldeos Abraham y habitó en Harán.
Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años más. Yo juzgaré, dijo Dios, es un poco esto, a la nación de la cual serán siervos. Y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dijo, y le dio el pacto de la circuncisión. Así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día. Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Está Esteban hablando de la historia de la Torá. Génesis, Éxodo, ¿sí? Bereshit, Shemot. Verso 11. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Vayamos al 19. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que, está hablando del rey de Egipto, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En ese mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. ¡Qué mensaje, eh! ¡Qué sabiduría! ¡Qué... repasando la historia de Israel a los israelitas! No hay ningún problema aquí. Vayamos al 26. Y al día siguiente se presentó uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste al egipcio? Al oír esta palabra Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró hijos. Vayamos al 35. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció esta zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor. Y ahora fijaros, ya empieza a hablar de las profecías. Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Dios se apartó y los entregó que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreceréis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transporté pues más allá de Babilonia. Vayamos al 46. Habla de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para Dios de Jacob. Mas Salomón edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Y ahora atended: ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. Este mensaje no mató a Esteban, le estaba salvando. Me pongo a llorar porque este pasaje es para llorar día tras día. Este mensaje teológico, doctrinal, perfecto, no mató a Esteban, pero ahora Esteban se manifiesta y recoge el celo de la cruz de su Señor y dice:
duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que os anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis? Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes delante de él. Tomaron piedras y lo lapidaron. El mensaje que mató a Esteban fue la cruz. No la teología, sino la cruz. Lo que hemos leído en 1 Corintios es locura para los que... Pero Esteban, si ibas perfecto, Esteban. Ibas increíble. ¿Por qué te has tenido que meter en esto? ¿Por qué, Esteban? ¿Por qué? Lo mató la cruz. 1 Corintios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan. Esto es a nosotros, es poder de Dios, porque Dios destruye la sabiduría de los entendidos. Porque Dios destruye la sabiduría de los entendidos. Los entendidos y su sabiduría y su teología vivirán en esta tierra cortando el mensaje. Si le sobraron 3 frases, solo le sobraron 3 frases. Si corta el mensaje antes de 3 frases, vive. Hubieras cortado ahí. Hubieras cortado ahí y vives. Pero hay algo que no hemos leído. Los que cortan el mensaje y viven aquí en la tierra tranquilos, sin persecución, morirán sin ser lapidados en honores de príncipe, pero no verán al rey. Pero aquel que estaba delante de ellos y no cortó el mensaje, sino dijo: vosotros habéis crucificado al justo, en el momento en que le tiraban las piedras, esas piedras no impidieron que sus ojos vieran los cielos abiertos y al que está sentado en el trono, vigilante de su siervo, para gloria suya. Amén. ¿Es locura para ti la cruz o es poder de Dios? Vamos a dar gracias al Señor. Gracias, Señor. ¿Alguien quiere dar gracias? ¿Algún hermano quiere dar gracias? ¿Alguna hermana?